Dios es bueno, hermanos, y su misericordia es para siempre. Amén. Yo navegaré en el río de tu espíritu y adoraré al Dios que me amó. Yo adoraré a Dios que me da vida y me comprende sin ninguna explicación. Una vez más, yo navegaré en el río de tu espíritu y adoraré a Dios que me amó. Yo adoraré a Dios que me da vida y me comprende sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu,
Dios, amén. Él es bueno y grande en misericordia. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da en esta preciosa mañana de estar delante de la presencia de nuestro Señor. Amén. Pues aparentemente ya estamos en el aire. Amén. Teníamos problemas técnicos, pero gracias al Señor estamos ya en el aire. Damos gracias a Dios por lo bueno que Él es, por su misericordia. Un saludo a los hermanos y amigos que nos miran por medio de Facebook Live. Comenzamos un poquito tarde porque teníamos problemas técnicos y tuvimos que comenzar sin la transmisión, pero en el camino la transmisión se conectó y qué bueno que estamos aquí. Amén. Este día, hermanos, vamos a concluir la serie de estudios que hemos estado compartiendo del libro de Ruth. Vamos a leer ahora el capítulo número 4 del libro de Ruth. Hemos leído, hemos aprendido bastante de ello. Una de las cosas que Dios ministraba a mi corazón a través de su palabra y por medio del Espíritu Santo es de que este libro es un libro de historia y que habla, tiene un tema y un final muy feliz. Amén. No solamente es un libro histórico, sino también un libro que trae profecía dentro de él, recordando, mi querido hermano, de que nosotros nos alejamos de Dios, nos apartamos de Dios. Amén. Y a veces en el camino, al apartarnos de Dios, perdemos mucho, así como lo hizo Noemí. Perdió a su esposo, perdió a sus hijos, pero ganó una nuera que la amaba y juntas regresaron. Pero era necesario que esta nuera fuera redimida. Y ese es el mensaje profético de este libro, que ella fuera redimida. Amén. Y vemos, hermanos, cómo Dios obra y trata. Y cuando Noemí y Ruth regresan a Belén, dice la palabra de Dios que había un hombre que era pariente de ellos, que tenía el poder para redimirla. Amén. Pero también había otro que todavía tenía el lugar privilegiado o estaba en primera fila, podemos decir, para poderla redimir. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Pero el hombre que vio en ella a una mujer realmente buena, una mujer temerosa de Dios, aunque venía de una nación moabita, ella reconoció y se dio cuenta que el Dios a quien Noemí servía era el Dios verdadero, y ella hizo una confesión de fe. Ella hizo una confesión cuando le dijo a Noemí: no me pidas que me aparte de ti, porque donde tú vayas, yo iré también. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Pero conforme a las tradiciones judías, Ruth había quedado viuda y de acuerdo a esas tradiciones había alguien que la podía redimir, porque era algo, hermanos, que la familia no podía quedar sin descendencia. Y ella no tuvo hijos con el hijo de Noemí. Entonces era necesario de que ella fuera redimida por un pariente. En el estudio anterior vimos algo y tocamos un tema muy, muy interesante con lo que requiere al consejo. Podemos ver y podemos leer los consejos que Noemí le dio a Ruth, que aparentemente a los ojos de los hombres pudieron decir: estos consejos no están muy buenos. Pero ella tenía un propósito y ella conocía el corazón de Ruth. Y ella sabía también que Boaz era un hombre de integridad.
tocamos el tema acerca de esto, de que tenemos que tener mucho cuidado cuando alguien nos aconseja, porque a veces hay consejos que no son muy buenos. Si hay consejos de negocios, alguien nos dice, mira, saca esta licencia, haz esto y lo otro, y se ve muy bonito. Pero al final tal vez nos puede traer destrucción, nos puede traer mal. No, ve y compra esta casa, se ve bien bonita. Pero a lo mejor financieramente tú no estás capacitado. O en el momento estás capacitado, pero ¿qué sucede si hay ¿cómo le podemos decir? Desarreglo en la economía y suben los intereses. Y ya después no puedes pagar tu casa. O algo sucede, Dios no lo permite. O la casa aparentemente está bonita, pero tiene problemas. Tenemos que tener mucho cuidado quién nos aconseja. Yo a veces me pongo a dar cuenta y he notado que hay gente que escribe libros acerca de consejos matrimoniales, otros que acerca de la crianza de los hijos. Y muchos de ellos ni casados están, ni tienen hijos, o han vivido una vida fracasada en su matrimonio. Aún en el ámbito cristiano, a veces podemos ver, las apariencias engañan. Podemos ver a alguien y podemos decir, hermano, qué espiritual es ese hombre. Esa familia, wow, si solo le faltan alitas para que salgan volando. Eso es lo que usted aparenta, porque quizás ellos saltan, levantan las manos en el culto, cantan fuerte y esto y lo otro. Con esto no quiere decir que usted no debe de cantarle al Señor fuerte, porque hay quienes les gusta hacer la fonomímica, ¿verdad? Lip sync, como dicen aquí. No, usted tiene que cantarle al Señor. Pero lo que me estoy refiriendo de que tenemos que tener mucho cuidado. Siempre tenemos que pedirle a Dios discernimiento al saber qué consejos nosotros podemos aceptar. Y en todo tiempo verlo a la luz de la palabra de Dios y darnos cuenta si ese consejo va en línea con lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, si hay problemas en el hogar, en una familia cristiana, de una u otra manera, las amigas le pueden decir a la esposa, cámbiale la chapa a la llave. No lo deje entrar. Déjelo. Aquí este gobierno le ayuda mucho a las mujeres. No se preocupe, no se va a morir de hambre. O los amigos le dicen al esposo, no, pégale un par de patadas. Así va a aprender. ¿Entiende? Hay a veces consejos que no son buenos. Como lo que, imagínese un hombre llega y le dice, ¿sabes qué? Tengo problemas en el hogar, confesándoselo a un amigo. Si este amigo realmente ama a ese amigo y le tiene mucho aprecio y eso, lo que usted va a aconsejarle es seguir luchando por ello. Si crees que esta mujer vale la pena, lucha. Si crees que tu matrimonio vale la pena luchar, sigue peleando, sigue luchando. Alguien una vez me dijo, hermano, ya no sé qué hacer. ¿Qué hago? Me dijo él. Y yo le dije, síguela amando. Ámala aún más. Hermano, algo, y la gente dirá que usted no sabe. Sí, yo no sé, pero Dios sí sabe. Y la enseñanza de Dios es más clara. Hermano, Dios puede transformar las cosas de una manera que usted no se imagina. El capítulo anterior hablamos acerca de eso. Tener mucho cuidado acerca del consejo. Amén. Porque no cualquiera también tiene que estar aconsejando a alguien. Amén. No cualquiera puede aconsejar a cualquiera. Tenemos que tener, dice la palabra de Dios, que las ancianas enseñen a las jóvenes.
No que una joven le enseñe a otra joven. Si apenas puede con ella misma, ¿cómo va a poder con otro? La palabra es bien específica acerca de eso. Amén. Pero tienen que ser ancianas, no pícaras. No tienen que ser ancianas con mente, hermano, sucia. No tienen que ser ancianas con resentimientos. No, mi hijita, si ahora estamos en tiempos modernos. No, ese tipo de ancianas, ese consejo de ese tipo de ancianas, tírelo a la basura, no sirve. Vamos a irnos directamente, pues, al capítulo número 4 del libro de Ruth. Es la conclusión de este libro. Y quiero que lea conmigo, vamos a leer todo el capítulo, para la gloria de Dios. Capítulo número 4 del libro de Ruth, del primer versículo hasta el final. Amén. Y dice: Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab: vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Booz: el mismo día que compre las tierras de la mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no puedo redimir. Había ya desde hacía tiempo que esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú. Y se quitó el zapato, y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido la mano de Noemí, todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Quilión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, y a las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata, y seas de nombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concebiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel.
el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de que más valor para ti que 7 hijos. Y cuando tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Gloria sea nuestro Señor por esta palabra que hemos compartido. Amén. La historia de Ruth, hermanos, es una representación de cómo somos redimidos por Cristo y no por la ley. El guardia redentor se negó a tomar la tierra y a Ruth porque era moabita, una gentil, alguien considerada separada del pueblo de Dios. Oiga bien, la razón principal por la que el pariente no quiso redimir a Noemí y sus tierras es porque tenía que tomar a Ruth por mujer también, porque esas eran las costumbres. Y él no lo quiso hacer porque dijo, va a dañar mis tierras. En otras palabras, no voy a quedar bien con la gente porque esta mujer es una mujer gentil, no es judía. Tenía todo el derecho porque simplemente se guiaba por la ley, pero la ley no detuvo a Ruth de ser redimida. Booz estaba ahí y listo para tomar a Ruth tal como ella estaba. Cuando yo preparaba ese estudio, hermano, y meditaba en esto, me acordé en esta parte, del himno Tal como soy. Que a Dios no le importa cómo vengas. Porque Él sabe que cuando tú vengas a Él, Él te va a redimir. Y ya no vas a ser la persona que tú viniste a Él, sino que te va a transformar en una nueva criatura. Independientemente de su trasfondo, Él la quería. No veo en sus motivos para hacerlo otra cosa que un verdadero amor. Porque si hubiera sido conforme y de acuerdo a una tradición, Él hubiera hecho lo mismo que el primer pariente. No la iba a redimir. Pero ¿por qué decidió Él escogerla? A pesar de ser una mujer gentil y hacerla su mujer. Porque ya se había enamorado de ella. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe que el mismo Dios profetizó cuando Él dijo, pueblo que no era mi pueblo, me llamarán su Dios? Y yo seré para ellos el Dios que ellos esperan, y ellos serán mi pueblo. Yo no sé si conocen quién era Booz. Aquí la Biblia está hablando que dice que era hijo de Salmón.
Pero si usted puede y se va a la historia, se va a dar cuenta quién era la mamá de Booz. ¿Entienden algo, hermanos, tan especial? ¿Sabe que Dios no hace acepción de personas? Dios, cuando Él llama, Él no mira la suciedad que hay en nosotros, sino lo que Él mira en nosotros es a Cristo, y nosotros ya con nuestra alma y nuestro corazón limpio. El otro día estaba viendo yo, a veces de vez en cuando me gusta ver unos segmentos acerca de es un show que dan de que estas personas restauran cosas. Y la gente le lleva para que lo restaure y él le dice, te voy a cobrar tanto por esto, no importa. A veces llevan carros, a veces llegan maquinaria, a veces llevan estatuas, a veces... Y me llamó mucho la atención una de estas cosas, que fue uno de esos como carritos de niños, de esos que al niño lo sientan y lo van jalando, pero de aquellos antiguos. Iba todo hecho, iba en malas condiciones, pero él se acuerda, dice que lo quería restaurar porque su padre se lo compró cuando era un niño y el señor, el que llegó ya estaba anciano. Y le dijo cuánto le iba a cobrar por prepararlo. Y pues para una cosa así, que usted la podría comprar nueva, más moderna, por $60, esta persona le iba a cobrar cerca de $600 por repararlo. Pero este señor le dijo, ok, hazlo. Porque no es tanto el valor del producto, sino el amor que este hombre tenía por ese regalo que le había hecho su padre cuando era un niño. Y cuando él lo restauró, lo dejó como nuevo. Hermano, y viene a ser una reliquia porque, hermano, algo que, hermanos, que tal vez no tendrá el valor monetario que podemos decir, pero el valor sentimental quedó allí y el hombre quedó satisfecho y él dijo, valió la pena la inversión. Quiero decirle, mi querido hermano, que no importa, y mi querido amigo, no importa qué tan bajo y qué tan viejo esté tu pecado, Dios puede restaurarte y hacerte algo nuevo. Y Él puede hacer algo, hermanos, no para que tú tengas el valor delante de los hombres, porque los hombres van a decir no vale la pena, pero porque te ama, Él está dispuesto a redimirte. La historia de Ruth indica el glorioso acto de salvación que será contado en el Nuevo Testamento. Por eso le digo que el libro de Ruth es un libro que indica profecías, que indica lo que Cristo habría de hacer muchos cientos de años después. Muestra el hermoso intercambio que Cristo hizo. Su ley perfecta, pero debido al amor que tenía por nosotros, por el amor que Booz tenía sobre Ruth, en este caso, Él decidió salvarnos cuando la ley no podía ya hacerlo y no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Porque conforme a las tradiciones y conforme a la ley, el primer pariente, el que tenía la autoridad de redimir. Pero no fue él el que lo hizo, sino que fue el otro. Por eso dice la palabra de Dios, que por el Nuevo Testamento que nosotros tenemos salvación y perdón de pecados, porque conforme a la ley, al primer testamento, nadie puede ser salvo. Aunque vino a ser un recordatorio
de que hay una redención, a que viene a ser una imagen de lo que habría de venir. La ley no puede salvarnos, solamente la gracia que es en Cristo Jesús. Dios le da vuelta a las cosas. Estaba escuchando el día de ayer algo, hermanos, que me llamó mucho la atención. Y mire, esta analogía puede ser un tanto, ¿cómo le puedo decir? No sé, simple. Un tanto simple. Pero alguien comentaba y decía, usted sabe que Dios no puede mentir. Y Dios no miente. Porque Él es Dios. Pero después agregó esto y dijo, permítame decir esto. Y si Dios, por ser Dios, quisiera decir una mentira, Él lo podría hacer porque Él es Dios. ¿Entiende? Él es omnipotente. Él es Dios. Él es soberano sobre todas las cosas. No estoy diciendo, dijo él, de que Dios ha mentido. No. Pero si Dios quisiera mentir, Él es Dios. Y Él tiene la libertad de hacer lo que a Él le plazca. Pero cuando nosotros entendemos que Dios no miente, te lo voy a explicar de una manera para que tú puedas entender, dice. Y puso el ejemplo. ¿De qué color es el trasfondo de lo que tengo puesto ahorita yo? Negro, ¿verdad? Es negro. Y viene Dios y dice, no, es blanco. ¿Sabe lo que sucedería? Dice la palabra de Dios que Él con su palabra creó los cielos y la tierra. Con su palabra. En el momento que Él dijera es blanco, en ese momento esto ya no va a ser negro, se transformaría en blanco. Ahí está la preciosa deidad de Dios. Es por eso que Dios no miente, porque Él hace de las cosas que no son como si fuesen. No sé si usted puede atender esta analogía que le acabo de compartir, pero Dios puede decirle a un pájaro, eres un coyote. Y con decir la palabra, Él puede convertir a un pájaro en un coyote. Y se hace un coyote. ¿Está mintiendo Dios? No. Ahí está el coyote. Cuando Dios dijo, un pueblo que no era mi pueblo, ¿va a ser mi pueblo? Él lo dijo y se hizo realidad. Cuando Él le dijo a Abraham, serás padre de muchas naciones, porque en tu simiente yo haré que seas engrandecido. Dios lo dijo y se cumple. Dios habla y la creación oye y obedece. Somos los únicos, nosotros los seres humanos, a los cuales Dios no nos creó con su palabra, sino que con sus manos, y del polvo de la tierra Él nos hizo y sopló aliento de vida en nosotros, y en ese momento fuimos seres humanos. Somos los únicos de la creación de Dios que tendemos a desobedecer. Cuando Dios creó a los peces, Él los creó y los puso en el agua para que vivieran.
Cuando Dios creó a los árboles, Dios los creó y los puso que echaran raíces en la tierra. Cuando Dios creó al hombre, no dijo su palabra, simplemente Él dijo algo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Él tomó con sus manos polvo de la tierra y nos creó. Pero de igual manera, si el pez es sacado del agua, ¿qué sucede con él? Muere. Si el árbol es arrancado de la tierra, muere. Si el hombre es alejado de Dios, muere. Dios transforma las cosas. Noemí pasó de ser una mujer amargada, porque se acuerda que dijo: ya no me digan Noemí, díganme Mara. Y de ahí se deriva el nombre Miriam también. Noemí pasó de una mujer amargada a una madre bendita en Israel. Comenzó con amargura, pero terminó con sonrisas. Hemos visto cómo la vida de Ruth cambió por completo. Pasó de ser una viuda gentil, apartada de Dios, a ser una madre en una línea de generación que no solamente produciría al rey David, sino que un día no muy lejano daría al mundo al Redentor, Jesús. La historia no es solo acerca de Ruth, Noemí y Booz. También es acerca de nuestra relación con Jesús y de nuestra redención. Tal vez puede estar sintiéndote como Noemí, una vida de amargura, tal vez resentimiento con Dios, o como Ruth, alejada del conocimiento del Dios verdadero. Incluso si estás tan lejos como ellos estaban, esta historia muestra que Dios puede dar vuelta a las cosas y hacer algo de la nada. Y Dios ama hacer algo de la nada. Dios hace cosas de la nada. Yo recuerdo hace ya muchos años, uno de mis hermanos predicando dijo esto, que una vez él le dijo a Dios: Señor, yo no tengo nada que ofrecerte. Ante los ojos de los demás, yo soy nada. Pero yo he leído en tu palabra que tú llamas a las cosas que no son como si fuesen. Y también he leído en tu palabra que tú multiplicas las fuerzas aún aquel que no tiene ninguna. Hermano, no importa cuál sea nuestra condición, o no importa cuál sea la condición que nosotros creemos estar,
Porque a veces eso es un estado anímico o un estado de nuestra mente. A veces creemos que nuestro pecado tiene más autoridad y tiene más poder que el poder de Dios. Y está muy equivocado. A veces creemos que las cosas son imposibles. Está muy equivocado. Porque todo le es posible a Dios. Y aún añade promesa al cristiano. Al que cree, también todo le es posible. O sea que tú y yo podemos entender por medio de este libro de 4 capítulos nada más, que una transformación imposible, aún conforme a los rudimentos de la ley, Dios lo hizo posible de una manera que iba a ser notorio hasta este día. Como hemos estudiado, que de esta mujer gentil, de esta mujer moabita, continuó la línea y la descendencia que iba a llegar hasta el Mesías, hasta Jesús. Y como dice su palabra, dice el apóstol Pablo, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que en él fuésemos hecho justicia de Dios. Aquel que no hizo pecado vino de una línea de la cual hay mucho que hablar. Sin embargo, el Mesías, el Salvador, Cristo Jesús, Él vino sin pecado para redimir y salvar lo que se había perdido. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por esta oportunidad que nos das en esta mañana de ser expuestos a tu palabra. Gracias te doy, Padre mío, porque tú, Señor, transformas y haces en nuestras vidas, Padre Celestial, reflejo, Padre, de tu voluntad, de lo que tú anhelas en nosotros, Señor. Porque tú no ves nuestras faltas, nuestros pecados. El apóstol Pablo nos enseña, Dios mío, en tu palabra, que ya no debemos vivir nosotros, sino tenemos que dejar que Cristo viva en nosotros. Para que la luz de este evangelio alumbre a estas naciones que viven en tinieblas. Ayúdanos, Padre, a reconocer que la misma misericordia que has tenido con nosotros, tú la tienes con todo aquel que se acerca a ti. Porque tu misericordia es sobre todas las eternidades. Aún por aquellos que creen y que desmienten, Padre Celestial, y lo que todavía creen, Padre Celestial, que la promesa sobre Israel ya no es válida y que la bendición sobre el pueblo de Israel ya no está con ellos. Padre amado, aún sobre eso tú nos haces entender y nos das cuenta, Padre amado, que aún Israel sigue siendo el pueblo amado, aunque rebelde, pero tú lo sigues amando, porque tú sabes, Dios mío, los planes que tienes para con ellos, así como a nosotros nos escogiste de lo vil y lo peor de este mundo, para que fuésemos llamados hijos tuyos y pueblo tuyo. En el nombre de Jesús, Señor, yo ruego, Dios mío, por la paz de Jerusalén, ruego por la paz de las naciones que desean el bien sobre tu pueblo, y ruego que tú despiertes la mente y los corazones de aquellos cristianos, Padre amado, que tienen un pensamiento, Padre, erróneo acerca del pueblo de Israel. En el nombre de Jesús, bendice nuestras vidas
bendice a mi hermano, bendice a mi hermana, al amigo y al amigo que nos están viendo por medio de los medios sociales también. Y a los que estamos aquí en este lugar, te damos gracias por permitirnos estar en tu casa de oración. En Cristo Jesús oramos y en ese nombre precioso te damos las gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. No se lo olvide, mañana tenemos culto a las 10:30 de la mañana. Los que nos miran por medio de Facebook y YouTube, por favor estén pendientes. Últimamente hemos estado teniendo problemas técnicos con las conexiones con el internet, esperando que mañana no sea así, no tengamos ningún problema y usted pueda gozarse también como se ha gozado el día de hoy. En el nombre de Jesús, Dios me le bendiga. Que pues diremos a esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hasta la próxima, hermano. Dios le bendiga.